Bueno, compañeros, pues adelante con mis aventuras y mis historietas. Muy buenas, amigos del audiovisual. Bueno, algunos ya me conocéis de sobra, otros igual habéis llegado aquí por primera vez y no sabéis quién soy, así que me presento. Soy Íñigo Echar, un profesional del audiovisual, del mundo de la televisión y bueno, de otros aspectos también de este mundillo, que lleva ya más de 30 años en esta profesión. Y bueno, pues en este canal os cuento algunas anécdotas y os cuento cosillas sobre la profesión. Que bueno, que parece que a la gente le gusta escuchar, ¿eh? Algunas son anécdotas divertidas que me han pasado en el trabajo y otros, bueno, pues son un poquito reivindicaciones, como en el último vídeo que subí, en el que hablamos, bueno, hablé un poquito de cuáles son las condiciones laborales que tenemos en este mundillo actualmente, unas condiciones que no son pues nada agradables y que hacen bueno, pues que cada vez sea más difícil encontrar relevo generacional porque no es un trabajo atractivo, ¿eh? Te tiene que gustar mucho para venir a esta profesión porque ya hablamos de que los sueldos son muy bajos y las condiciones pues no son la verdad que demasiado interesantes comparando con otros gremios, ¿eh? Bueno, pues fue un vídeo, el último que subí, que parece que ha tenido bastante éxito, tiene bastantes visitas. Os invito a que si sois profesionales o si tenéis algo que opinar, me dejéis en los comentarios e intentaré contestar a los que me pongáis cualquier cosa, ¿eh? Así que os invito a colaborar en el canal y a poner vuestra opinión. Bueno, otra de las cosas que hay que decir de esta profesión, que bueno, espero con estos comentarios no quitar la ilusión a nadie que quiera dedicarse a esto, porque es una profesión bonita y que los que estamos aquí lo pasamos muy bien y estamos porque nos gusta, ¿eh? Pero sí hay que decir que las cosas pues podían ser un poquito más, podían estar un poquito más cuidadas. Bueno, uno de los problemas que hay aquí en esta profesión es las largas jornadas laborales que solemos soportar muchas veces, ¿eh? Bueno, ya lo sabéis de sobra los que os dedicáis a esto, como muchas veces empezamos a la mañana y salimos a la noche sin parar casi lo justo para comer, ¿eh? Y bueno, pues hay gente que no se dedica a esto pues, que muchas veces te pregunta y hay gente a la que le llama la atención. Tengo, por ejemplo, al que le mando recuerdo, Francis, un amigo de Granada, amigo pintor, que al que le suelo decir, por ejemplo, que hay a veces que yo me voy al Palacio de Congresos, al teatro donde suelo trabajar, me voy a veces a las 9 de la mañana y me voy a hacer pues o una gala o un monólogo o una obra de teatro o un concierto. Me voy a las 9 de la mañana y vuelvo pues pasada las 11 de la noche. Y muchas veces él me dice, pero ¿cómo es que vais a trabajar tantas horas, 13 horas, 14 horas? Claro, yo entiendo que para un pintor que tiene que pintar una casa, le dicen, por ejemplo, tienes que pintar esta casa de 2 habitaciones y él sabe que en 8 horas, 7 horas, lo que es su jornada, pues no lo va a poder terminar. Pues nada, lo habla con su jefe, su responsable, y si tienen que terminarlo en el día, pues igual van 2 pintores y bueno, pues avanzar el trabajo, o van 3 y se hace el trabajo en menos tiempo. Nuestro trabajo es diferente. Yo si tengo que ir a preparar una obra de teatro, tengo que ir a los ensayos a la mañana y la obra de teatro se va a celebrar a la tarde, por mucho que vayamos 2 técnicos o 3 técnicos, la obra no va a acabar antes. O sea, igual sí es más cómodo a la hora de realizar el trabajo de montaje hacerlo entre dos o entre tres y no entre uno, pero las horas van a ser las mismas, porque la obra de teatro va a empezar a la hora que estaba prevista y va a acabar a la hora que estaba prevista. No por el hecho de que vayamos más técnicos, vamos a acabar antes. Igual sí, bueno, pues aceleramos el desmontaje. Ahí vamos a ganar un tiempo, pero la obra de teatro va a acabar a la hora que va a acabar. Entonces, no porque vayamos más, vamos a hacer el trabajo antes. Es lo que tiene nuestra profesión. Luego hay gente a la que, claro, cuando le cuentas eso que vas a hacer 13 horas, dicen, pero bueno, ¿y cómo no hacéis turnos? Un turno a la mañana y otro turno a la tarde. Bueno, pues a veces sí sería lo interesante y hay trabajos en los que se puede, pero hay otros trabajos en los que no es factible esto, porque si uno va a una gala como técnico, imaginaros que es el encargado de meter los vídeos en la pantalla y a la mañana están haciendo los ensayos con los presentadores, con los de luces, con los de atrecho. Bueno, pues él tiene que saber en qué momento mete el vídeo, cuándo tiene que quitar el vídeo, en qué momento tiene que poner una foto en una pantalla o en otra, y para eso están los ensayos. Se ensaya para eso, para saber en qué momento tiene que hacer cada punto de su trabajo. Entonces, no sería adecuado ni interesante que el ensayo lo hiciese un técnico y la hora o la gala o el trabajo lo hiciese otro, porque no tiene sentido. El ensayo se hace para que el que tiene que hacerlo sepa cómo tiene que hacerlo. Entonces, pues te tienes que comer el ensayo y te tienes que comer el trabajo. Con lo cual eso a veces pues te ocasiona que tengas que entrar a las 8 de la mañana y que salgas a las 11 de la noche. Sí, se podrían hacer turnos, hombre, pero es que no tiene sentido, ya os lo digo. No puede hacer uno el ensayo y otro la obra, porque para entonces no hacemos el ensayo, no tiene ningún sentido. Luego hay otros trabajos, por ejemplo, ya os comenté que yo he hecho mucho fútbol, os digo fútbol, como puede ser baloncesto, balonmano, me refiero a muchas retransmisiones deportivas. Y la gente muchas veces cuando tú le dices, no, yo soy cámara en el fútbol, te dice, ojo, qué suerte, si un partido de fútbol dura 90 minutos, ¿no? Con el descanso 2 horas, pues qué poco trabajas.
Bueno, no es así realmente, no es así realmente porque ya os comenté que hay que preparar los equipos, hay que hacer las pruebas. Os voy a poner un ejemplo. Imaginaros que a mí me llaman para hacer, yo vivo en San Sebastián, ya os lo he dicho otras veces. Imaginaros que a mí me llaman, no os vamos a poner demasiado lejos, me llaman para hacer un partido de fútbol en Vitoria. Vamos a suponer que es un domingo a las 6 de la tarde el partido. Ya veis que casi siempre, os lo digo, trabajamos sábados, domingos, porque son los días en los que generalmente se realizan este tipo de eventos culturales, deportivos para el público, y es donde se requiere de nuestro servicio. Y siempre suele ser en los momentos en que el resto de la gente está descansando, porque es cuando tiene su tiempo de ocio. Nosotros generalmente hacemos, vale, si es verdad que los congresos y esas cosas son entre semana, pero muchos de los eventos culturales y deportivos son siempre en fin de semana o en fuera de horas cuando la gente está en su ocio y puede aprovechar el tiempo. Entonces imaginaros que a mí me llaman para hacer un domingo, lo que os digo, un partido del Alavés. Un Alavés Getafe en Vitoria a las 6 de la tarde. Bueno, si el partido es a las 6 de la tarde, a mí generalmente me van a citar igual a las 9 de la mañana en el campo para empezar a montar las cámaras, montar el cableado, montar los equipos, hacer las pruebas. Con lo cual yo que vivo en San Sebastián tengo que salir hora y media antes. Entonces yo salgo a las 7:30 de la mañana. A las 7:30 de la mañana yo salgo de mi casa, me voy a Vitoria a hacer el partido de fútbol, a las 9 de la mañana me han citado en el campo, montamos las cámaras, preparamos el cableado. Afortunadamente hoy casi todos los campos ya están cableados y bueno, el proceso no es tan tedioso como era antes, pero bueno, tiene su trabajo también. Normalmente pues paramos a comer una hora, hora y pico y seguimos el trabajo por la tarde. Se hacen las diferentes pruebas, se hacen las reuniones de realización y generalmente pues el partido empieza a las 6. Ya un par de horas antes se empieza a grabar cómo llegan los jugadores en los autobuses, cómo entran al campo, cómo ven el césped. Bueno, todo ese tipo de cosas también se graba para hacer luego, nada, esos minutos de previa que ve el espectador antes de que empiece el partido y que son minutos de relleno, pero que ha habido gente trabajando y haciendo eso, que hay que tener en cuenta, que no es que estoy de brazos cruzados cuando empiece el partido, sino ya estamos grabando cosas y haciendo cosas. Entonces, bueno, pues el partido empieza a las 6 de la tarde. El partido dura 90 minutos, ya sabéis, con su correspondiente descanso. Bueno, pues vamos a suponer más o menos que si el partido empieza a las 6 de la tarde, acaba a las 8. A las 8 acaba el partido de fútbol y tenemos las ruedas de prensa, las entrevistas posteriores. Luego hay que recoger, se recoge todo el material. Con lo cual estamos hablando que, claro, recoger es mucho más rápido que montar, eso está claro. Pero estamos hablando que más o menos igual yo termino el trabajo en el campo a las 10 de la noche. A las 10 de la noche, cuando yo llego, siempre he salido de casa a las 7:30 de la mañana para estar en el campo. Fijaros, si termino a las 10 de la noche, ya llevo ya 13 horas en el campo y casi 15 horas desde que me he ido de mi casa. Bueno, termina el partido a las 10 de la noche. Bueno, terminamos de recoger lo que ha sido lo que es el partido a las 10 de la noche y yo me tengo todavía que volver a casa hora y media. O sea, yo he salido a las 7:30 de la mañana de mi casa y vuelvo más o menos a las 11:30. Todo para hacer un partido de fútbol. Así que cuando la gente dice, bueno, es que claro, un partido de fútbol dura 2 horas, qué poco trabajas. Bueno, ya veis qué poco trabajo. Son 14 horas, 15 horas de trabajo. Generalmente en esta profesión se paga por bolos, que es lo que llamamos nosotros, por trabajo. No hay horas extras, sino te pagan un montante, una cantidad. Ya os digo que últimamente está siendo penoso, porque ya os digo que se está cobrando, pues casi os diría que menos que hace 10 años. Entonces, te pagan por ese trabajo. En algunos sitios tienen la suerte de que les pagan jornada y media si la cosa supera las horas. Bueno, pues tienen esa suerte, pero no es lo habitual. Lo habitual es que cobres por un trabajo y si el trabajo dura 14 horas, dura 14 horas. Si tienes la suerte de que dura 4, pues ha durado 4 y ese día has tenido buena suerte. Bueno, no es lo habitual. Suele ser de que las jornadas sean muy largas y ya veis que se pasen mucho de horas, ¿eh? Hay suerte como digo, y a veces yo recuerdo, por ejemplo, os voy a contar, os voy a poner unas imágenes por aquí además. Recuerdo una vez en la que tuve que ir a Pamplona, era una semana antes de los encierros de San Fermín, y la escudería, bueno, Red Bull, había montado un espectáculo para hacer bueno, era algo publicitario para ellos, y una semana antes lo que hicieron fue recrear lo que era el encierro de San Fermín con un Fórmula 1 de Red Bull y otro de su segundo equipo, el Toro Rosso. Uno de los pilotos era Coulthard, el otro era un francés, pero no me acuerdo ahora mismo del nombre. Bueno, pues esta carrera que hacían, o sea, este recorrido que hacían de los Sanfermines, se hacía sin toros, solamente solo Fórmula 1 y la gente corriendo, aunque las imágenes que os pongo lo han dejado con toros, no había toros, solamente era los Fórmula 1. Y bueno, pues la gente corría un poquito pues, simulando como si fuese el encierro. Bueno, aquello se grabó a las 8 de la mañana. Yo no iba a montar, montaron todas las cámaras y montaron todo antes. No me acuerdo exactamente a qué hora tuve que estar en Pamplona, era pronto. Pues igual hora y media antes, o no recuerdo exactamente, ¿eh?
A Pamplona de aquí tenemos, no llega una horita, pues yo salí de mi casa, imaginaros, a las 6 de la mañana, por deciros algo. Llegué a las 7 de la mañana a Pamplona, más o menos os estoy diciendo, más o menos. Y bueno, pues tuvimos la reunión con el realizador. En una furgoneta me llevaron a la cámara en la que yo estaba justo en la subida de la salida donde salen los toros, el Toril se llama, justo en esa salida. Yo estaba en la primera cámara y me pusieron ahí, me llevaron en una furgoneta, me dejaron en el puesto. Al cabo de un rato, claro, ahí no hubo ensayos, no hubo nada. Al cabo de un rato se dio el chupinazo. Salieron los dos Fórmula 1. Recuerdo que se adelantó uno, otro patinó, se quedó un poco más atrás. Yo le dije al realizador, ¿cuál quieres que me quede? Me quedo con el primero, el segundo. Eso fue todo muy rápido para cuando esto ya me habían pasado. Ya me habían pasado. Los Fórmula 1 pasaron, hicieron su recorrido, fueron pasando por las diferentes cámaras. Y aquello en 5 minutos o 10 minutos había terminado. Pasó una furgoneta a recogerme. Recogí la cámara, la bajé, me monté en la furgoneta con la cámara, que es lo que me habían pedido. Me llevaron otra vez al sitio de la unidad móvil, dejé la cámara en el sitio y para la casa. O sea, para las 8:30 de la mañana yo ya había terminado un trabajo que había empezado. Ya os digo, me habían citado igual a las 7, había salido de casa, pero vamos, que yo empecé el trabajo como quien dice a las 8 y a las 8:30 había terminado. Perdón. Cobré lo mismo que un partido de fútbol de 15 horas, lo mismo. Pero bueno, aquel día tuve la suerte de que aquel evento pues fue cortito, pero bueno, desgraciadamente lo habitual es que las jornadas se alarguen y que sean un montón de horas, ¿eh? Quizás el fútbol es lo más, pero bueno, lo más extenso que os he podido contar, pero también cuando vas a hacer un baloncesto, un balonmano, pues pasa lo mismo, que hay que montar, hay que hacer las pruebas. La gente muchas veces no se da cuenta desde casa de que todo el trabajo que hay, aparte de, no es solo la retransmisión, esas 2 horas o hora de partido que ves en la tele, hay mucho montaje por detrás y luego tú apagas la tele, te pones a ver la película, pero hay gente que se queda todavía trabajando y... Entonces, bueno, uno de los problemas que tenemos es eso, las largas jornadas laborales. Y ya os digo que en esta profesión rara es la empresa que paga horas extras, que pagan, bueno, pues si es muy largo que te paguen jornada y media. Bueno, hay autónomos que lo exigen y bueno, lo consiguen según quien sea el cliente. Bueno, pues me parece que es lo adecuado, además, me parece que es lo adecuado. Y ojalá lleguemos a esto, pero ahora mismo ya os digo que las jornadas son así de largas y es otro de los hándicaps que tiene esta profesión, que ya veis, que ya os digo que cada vez tiene más complicado encontrar gente que quiera seguir dedicándose a lo que nos dedicamos nosotros, porque pues eso, las condiciones no, como ya os he ido relatando, no son ninguna maravilla. Bueno, pues nada, ya veis que ahora mismo no estoy contando historias, sino en los últimos vídeos estoy un poco reivindicando cómo está el estado de la profesión, que la verdad que me parece que hemos perdido mucha... O sea, ha bajado mucho la calidad de cómo se trabajaba hace unos años a cómo se trabaja ahora, parece mentira, pero en el resto de profesiones la gente ha ido mejorando la situación, pero aquí, o sea, yo creo que sí vamos a peor. Pero bueno, si os gustan este tipo de comentarios, si os gustan las aventurillas y cosillas que me pasan en el trabajo, pues recordad que tengo un libro publicado que se puede comprar en Amazon, vale 12 euritos. Aquí tenéis algunas historietas que me han ido pasando a lo largo de todos estos 30 años de vida profesional en este mundillo del audiovisual. Y ya lo dicho, que si os ha gustado el canal, pues suscribiros si no estáis suscritos, seguiré contando cosillas por aquí. Y que estoy, vamos, encantado de leer vuestros comentarios y de responderos a aquello que me queráis preguntar o me queráis comentar sobre lo que he dicho, que es posible que haya gente que no esté de acuerdo con lo que estoy diciendo, pero bueno, hay opiniones para todo, así que nada, que a lo dicho, que paséis una buena semana y en cuanto pueda, pues subiré otro vídeo. Venga, hasta pronto. Primer título europeo, la primera Europa League, para estar también en la Champions, algo que quiere hacer el Valencia, tomar esa vía Champions, si no puede ser, pero todavía opciones en la Liga de conseguirlo en esta competición, en la Europa League. Hay mucha ilusión, saben que hoy es un día especial, muy especial en esta...